Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y disfrutando de vuestras motos. Nosotros hoy lo vamos a pasar bien porque vamos a probar dos motos muy interesantes, ambas trail, pero con conceptos muy diferentes. La primera, esta, la Kawa Versys 650, una moto, sí, que es una trail con su posición trail, su ergonomía trail, pero con un concepto on-road. Está más cercana, en mi opinión, a una Sport Turismo. La otra, la MacBoard XR5, una moto mucho más mixta, más diseñada para combinar la carretera con el off-road. Así que bueno, venga, vamos al lío. Comenzamos. Esta Versys no tiene nada que ver con la anterior, aquella de una moto más sosa, con poco brío, y esta en cambio, bueno, tiene un planteamiento mucho más deportivo, mucho más cercana, como ya os decía, a una Sport Turismo, y aunque este modelo, o mejor dicho, esta unidad en particular, está limitada para poder usarla con el carné A2, se nota que tiene dinamismo. Sí es verdad que a altas revoluciones le falta esa potencia que le han quitado, pero con todo, pues es una moto mucho más deportiva de lo que nos podíamos imaginar en una 650. Creo que dentro de las motos trail y de esta cilindrada no hay otra moto tan deportiva como la nueva Kawa Versys. Tira, esta moto empuja bien, aunque solo contemos con 47 caballos. Estoy convencido que con sus 67 caballos intactos, esta Versys tiene que ser realmente divertida. Decía al principio que esta es una moto diseñada para el asfalto. Esto se aprecia en todos sus componentes, pero si nos fijamos en el puesto de conducción podemos ver dos detalles que indican esto que estoy comentando. El primero es el manillar, más estrecho y ligeramente curvado que la mayoría de los manillares de las motos trail. Y la bomba de freno, en este caso contamos con una bomba de freno radial. Esto es lo que confiere a la Versys una potencia de freno superior a la mayoría de motos trail diseñadas para un uso combinado off-road on-road. Una de las cosas que más me gusta de la Versys es su electrónica, porque es fácil de entender y de utilizar. Por ejemplo, su display es muy visual, con la información más importante visible en todo momento. En esta moto no podemos desconectar el ABS, pero sí podemos elegir entre dos niveles de control de tracción. La aerodinámica de esta moto es mucho mejor de lo que me imaginaba. Con una cúpula regulable en altura ofrece una buena protección al piloto, aunque no es comparable al de las motos trail más ruteras. Afortunadamente, Kawasaki ofrece una cúpula más alta en el catálogo de accesorios para la Versys y además viene de serie en la variante Grand Tourer. En carreteras de montaña, una trail asfáltica tiene que marcar diferencias, y la Versys lo hace. En particular, va especialmente bien en las zonas más lentas y estrechas, pues es fácil de mover y responde muy bien a bajas y medias revoluciones. Buena frenada, pocas vibraciones, comportamiento predecible y un sonido típicamente Kawa que me encanta. Además, con un consumo contenido y un depósito de 21 litros es apta para viajar, aunque tras un par de horas encima de ella empecé a notar que su ergonomía no me va del todo bien. No sé si será por sus llantas de 17 pulgadas o por el diseño de la moto. El caso es que la Versys es algo más baja que la mayoría de motos trail. Claro, esto puede ser una ventaja si por tu estatura la mayoría de trail te resultan algo altas, pero si mides 1,80 o más, quizás notes que lleva las piernas en una posición algo forzada.
Bueno, ya solo falta que llegue el jugón con la MacBook. A ver qué conclusiones saca. Quizás la MacBook no enamore por su sonido, pero lo cierto es que esta moto, en buenas manos, hace de todo. Al jugón se le veía disfrutar, y aunque no llevaba tacos, se fue motivando cada vez más. De hecho, en lo que recogía las cámaras, se dio la fuga. Ahí lo tenemos. No, esto va muy bien, ¿eh? Jugón, tío, pensé que me iba a dejar tirado, digo. ¿Dónde se ha metido el jugón? Me he despistado, pero bueno, es que me lo he pasado tan bien que tarda un poquito más. Bueno. Está entera, ¿no? Es lo importante. Sí, bien entera. Digo, este Ya. tío, si los neumáticos de tacos, tú verás, como se pase, va a acabar. Pero no, muy bien. Le devolvemos sana y salva, ¿eh? Oye, jugón, ¿te veo nada. contento con la moto? Yo he notado mucha comodidad, sobre todo comodidad desde que te subes, te pones, llegas muy bien al suelo, la moto muy ligera, Sí. la postura es cómoda, yo voy sentado, vas con los brazos casi extendidos, la postura de pie también es muy cómoda. Vamos, en cuanto a posición de conducción, comodísima. Sí, jugón, yo desde luego te veo llegar al suelo con esta moto como con ninguna. Fíjate, se llega con los dos pies totalmente apoyados y yo no soy muy alto, yo mido 1,73, 1,74 por ahí y la verdad que muy cómoda, te da seguridad en cuanto a poner un pie y Sí. rápidamente poner la moto Sí, recta, ¿no? este es un tema muy importante porque la moto trail, ya lo sabéis, uno de los grandes problemas que tienen es que por lo general, si mides 1,80, 1,75 y tal, bueno, vas bien, pero si mides menos, estás en 1,70 o menos de 1,70, 1,60 y tantos y tal, ya te encuentras que la mayoría de las motos trail no llegas al suelo, o llegas de puntillas, con un solo pie, muy forzado. Eso es un problema porque hay pilotos que son increíbles, que son fantásticos y van muy bien, pero cuando hay que apoyar el pie, y sobre todo en el campo pasa mucho, pues estás de puntillas, tienes un ángulo crítico muy pequeño y entonces a partir de ahí pues ya no hay piernas que aguante el peso de la moto y te vas al suelo. Esta es una moto, a mí me ha parecido muy ligera, jugón. ¿Qué te ha parecido a ti? Muy ligera, muy ligera. Son 180 Sí. kilos, que no es que sea tan ligera, pero la sensación que tienes en el manejo es que es una moto Claro, ligera. ten en cuenta que una bicilíndrica muy ligera, ¿sabes? Si te va a una bicilíndrica ya nos metemos ya los 200 kilos normalmente, Sí. claro, es una cilindrada pequeña Claro. o mediana. Claro, es una Entonces, 500, claro, sí. hace al final que no sea muy pesada, pero Sí. vamos, se nota muy ligera en el campo, sí. Entonces la ergonomía, para mí, se me queda un poquito pequeñita. Sobre todo también otro detalle que veo es el tema del cambio. Por ejemplo, a mí el cambio me habría gustado que estuviese un poquito más separado. Sí. Se puede regular, Se puede pero regular en altura. está Por cerquita, ejemplo, es un poquito corto. Yo también te lo iba a comentar porque yo me he notado, bueno, incómodo con la bota de enduro, que siempre Sí. es un poquito más alta, Claro. para meter el pie debajo, pero bueno, se regula Sí, y... eso es es una fallo cosa nuestro porque lógicamente regulable. la moto hay que adaptarla. Por ejemplo, otra cosa que yo noto es la aerodinámica. Cuando he salido a autovía con la MacBook, la cúpula no me protege mucho. Si es verdad que se puede subir un poquito más, no tienen un sistema mecánico, hay que quitar unos tornillos, desplazarlo, es un poco engorroso, pero la cúpula creo que para mí se va a quedar en cualquier caso un poco corta. Sí. Para a lo mejor para viajar creo que sería recomendable buscar una cúpula un poco más grande, pero para el off-road
está bastante bien. Ujú. ¿Tú has notado mucha vela en el casco o cómo Yo, lo has notado? poca, la verdad, a partir de aquí un poquito, pero a mí me cubre bastante, porque también yo soy más bajito y me cubre bastante. Bueno, vamos a repasar todos los aspectos. Tornillería, ergonomía, motor. Bueno, vamos al detalle porque de esta moto hay mucho que hablar. Bueno, Jugón, vamos a ir paso a paso porque si no se nos van a saltar seguro más de un detalle y de esta moto hay muchas cositas muy importantes. Hemos hablado de la ergonomía, de la posición y de la distancia al suelo. Muy interesante, sobre todo Muy para las cómoda, personas sí. más bajitas y a lo mejor que andan un poquito más limitadas de fuerza. Pero realmente es una moto bien terminada. A mí me llama mucho la atención siempre la tornillería. He visto que en casi todos los tornillos importantes están marcados. Esto es un detalle muy curioso porque, claro, si mucho lo hacemos, marcamos, si no están marcados los marcamos nosotros para que si ese tornillo se afloja te llama la atención y ya lo aprietas. Ya de serie vienen marcados casi todos los tornillos principales. Entonces, bueno, es un detalle que te dice que habla de su confianza con su tornillería. No podemos decir cómo es a largo plazo, pero inicialmente, oye, pinta bastante bien. Tablero, ¿qué te ha parecido? El tablero, bueno, es un tablero mixto, viene por un lado el display y por otro viene un cuadro analógico poniéndote las A revoluciones. mí me gusta, yo no pido más. Está bien. Últimamente todas las motos son pantallas TFT muy visuales Sí. y tal. Este es muy sencillo, quizás Ujú. con mucha luz a lo mejor cuesta un Sí. poquito más de verlo, Sí. pero la información más importante, más fundamental, Te viene, sí. combustible, marcha, autonomía, temperatura y tiene dos modos de conducción. Tiene dos modos de conducción que son un acceso rápido, que me gusta porque no tienes que estar con el menú dándole a los botones, Sí. sino que le da un acceso rápido. Eso sí, tienes que quitarte del manillar, ¿no? y poner una mano Sí. aquí, ¿no? Lo ideal es hacerlo parado. Hacerlo parado. Entonces tiene los dos modos de conducción, un modo Sport y un modo normal. Ujú. Y después tiene otro botón de configuración del ABS, que puedes quitar ABS, rueda trasera, o ABS en las dos ruedas, que está muy bien. Está muy bien porque sí. normalmente ya el ABS en la rueda delantera ya en casi todas las motos no lo puedes quitar. Se queda latente, poco intrusivo y tal, pero se queda. Sí. Y en esta moto parece ser que se puede quitar, o bueno, eso es lo que dice el manual. Está bien. Yo los modos de conducción siempre lo llevo en deportivo. Claro, a nosotros que nos pasa, que Sí. sentimos que nos falta chicha. Que nos falta chicha. La moto no anda mal. La verdad es que realmente tira bien. Tenemos que tener en cuenta que es una 500 con 47 caballos. Sí. No le puedes pedir que tenga la salida de una 1200 ni de una 900. Sí. Pero la moto tira. Anda aceptablemente bien. Y en velocidades legales, Sí, sin problema. es el motor que se espera, un Sí. motor 500, la Claro, respuesta que se espera del motor es claro. esa. Fuera Sí. de ese rango de velocidades legales, pues dice, por no decir otra cosa, Sí. dice que se nota más inestabilidad. Bueno, creo que es así, ¿no? Pero nada fuera de lo que es normal en una moto Sí. de esta cilindrada que la ves que Sí. ya va más forzada. Es algo normal. La frenada, una frenada puramente trail. Sí. Frenada, un tacto Nissin, típico de Nissin, un tacto muy suave, que va progresivo, va de menos a más, y es un tacto esponjoso, y a medida que vas dando, la moto Sí. frena muy bien. Yo cuando la saqué a carretera, la primera sensación, digo, uy, que esto no frena. La moto sí frena, pero yo si venía de probar la Kagwa y la Kagwa frena mucho mejor. Es lo que hay que entender, que una moto que es para un uso combinado, pues no puede tener la frenada de una moto diseñada específicamente para asfalto, porque si lo tiene, algo mal está haciendo o una marca o la otra, porque en el asfalto necesitamos mucha más contundencia, porque además tenemos más tracción, más agarre y la moto va a frenar antes, necesitamos que frene antes, pero en el campo una frenada demasiado enérgica va a bloquear la rueda delantera y ya nos vamos y nos metemos leñazos. Entonces está bastante bien Está muy conseguido. bien, Sí. Sí, sí. ¿Y el trasero qué? El trasero, pues más de lo mismo, otro freno llevado igual, bomba Nissin, pinza Nissin, para Sí. mí muy bien. Y un muy bien, comportamiento neutro. Sí, sí. No es una moto que tú le frenes atrás y que se te cruce muy bruscamente. sí. No, es bastante es progresivo. predecible, es muy Sí. predecible, no es
exactamente. Sí. El chasis, yo creo que es una moto muy redondeada. En general, no solamente creo que en el chasis, sino globalmente es una moto bastante redondeada. Tiene accesorios que también me sorprenden porque otras muchas motos mucho más caras no lo tienen. Toma USB, toma auxiliar de corriente, lo que te permite enchufar un compresor, por ejemplo, como el mío. Entonces, son detallitos muy interesantes. Defensa bastante sólida, de serie. Un detallito que me encanta, unos intermitentes muy flexibles, todo LED. Eso para mí es la vida. Luces LED, todo, full LED. Ellos lo llaman full LED y efectivamente es que no tiene nada que no sea LED. Luz de cruce, de posición, la luz larga, todo el LED, y hace que tú en carretera por la noche veas, se ve un poco más o menos igual que con mi GS. Oye, pues eso está muy bien. Es que en este rango de precio estamos hablando de 6.500 euros, 6.600, por ahí andará. Que hay que puedas comprar calidad-precio, con este nivel calidad-precio yo creo que poco de vas a equipamiento encontrar. y de prestaciones. Porque el equipamiento es muy bueno. O sea, la suspensión hemos dicho Callaba, frenos Nissin, llanta de radio, son Acron, las llantas. Y son tubeless, que todo muy importante. Para mí, lo más importante, llantas tubeless. Olvidaos con historias, olvidaos que os digan lo que queráis. Una moto de enduro, llantas clásicas. Una moto trail, llantas tubeless. Si tú eres un tío muy pro, las llantas tubeless a lo mejor no van a ser las ideales para ti, pero para el 95% de los mortales que nos metemos en el campo, con este tipo de motos, llantas tubeless. Depósito de 20 litros. La autonomía, estamos hablando, yo creo que llegará a los 500, ¿no? Así. Yo he echado las cuentas, bueno, es muy fácil echar las cuentas. El fabricante te habla de una autonomía de media de 3,7. Es verdad que nosotros en ciudad no nos hemos metido, pero sí le damos caña. Sí le hemos dado caña, algunos más que otros. Y se nos ha ido a 3,7, 3,8, ya os digo, zumbando. Viajando, aunque vayas cargado, vas a velocidades más relajadas y se te baja el consumo siempre mínimo, seguramente a 3,5 se te va a bajar fijo. Es que con 3,5 y 20 litros, echa las cuentas, va a hacer 500 kilómetros. Te va a 500 kilómetros. Es que eso, bueno, es que ya me gustaría a mí encontrar ese consumo y esas prestaciones en motos más caras. Sobre todo, por lo que hemos hablado, una moto ligera, 180 kilos, fácil de manejar y bueno, yo creo que si tuviera que salir al campo con una moto trail, preferiría salir con esta que con mi GS. ¡Ah! Me matan. A mí me encanta mi GS, pero oye, las cosas claras, una moto mucho más ligera, sin motor Boxer, se levanta bien, mucho más económica, mucho más divertida, porque te permite ir a otro ritmo y con mucha más confianza, y eso, pues, moto de 250 kilos no te lo va a dar por mucho y muy fanático que sea de una marca. Sí. ¿Y Pues qué nada, más? la ¿Qué verdad más que nos queda? la calidad-precio, Mira, buenísima, muy buena moto. Hablando de GS, se me ocurrió medir el manillar, tío. Digo, este manillar, tío, que es un manillar más largo, más enorme, tío. Y es prácticamente igual de largo que el de mi GS. No sé si es un par de milímetros la diferencia, vamos. Exactamente igual de largo. Claro, eso te permite unos movimientos a bajas velocidades mucho más cómodos. Y incluso de pie, bueno... Estamos hablando que tendríamos más palanca de giro, sería más fácil. Es verdad que los movimientos serían más largos en cuanto a movimiento del cuerpo, pero sí tendríamos más facilidad de mover. Y los movimientos no son tan directos, claro. Cuando tienes un manillar más corto, el movimiento es por menos movimiento, más mueve siempre. Y te permite también salir más de la moto para hacer los giros. Eso está muy bien porque ya sabéis que en el campo pues hay que separarse mucho de la moto para hacer los giros. Cuando no tienes tracción en un lado, pues tienes que llevarte el peso hacia ese lado, en fin, lo que ya sabemos. También lo podemos regular, que viene aquí las marcas, que siempre podemos mover un poquito hacia adelante, hacia arriba un poco, porque cuando giramos se va a elevar un pelín y podemos jugar un poco con eso. A mí me queda un poquito baja, supongo que se le podían poner unas alzas, pero bueno, en general
creo que es una moto más orientada para gente más pequeñita. Pienso que el que le guste el campo, aquí tiene y mida eso, 1,70, 1,60 y algo y tal. Incluso si a lo mejor no tienes un cuerpo más corpulento, pues esta moto es de lo que mejor te puede venir si quieres un uso combinado. Sí. Si tú quieres campo, pues hombre, pues vete a una moto de enduro, tío. Claro. Lo digo en serio, Claro. una moto de enduro. Sí, esta moto es prácticamente 50-50 o, Sí. o a lo mejor un poco más asfáltica que... Sí, pelín más asfáltica que Sí. de campo, pero vaya, claro. que es súper divertida. Lo que yo Claro. la he probado me he Sí. divertido mucho. El embrague está Sí. bien, es de cable. A mí me gusta el embrague hidráulico. Yo creo que tú en el jugón te pasa como a mí. El embrague hidráulico es más estable, sabes siempre que va a tener el mismo tacto, pero en este rango de precio, el embrague de cable es perfectamente aceptable. En una moto de 20.000 pavos, pues no lo sé, a mí no me gusta. Hay gente que sí, que no solo quiere embrague de cable, porque es verdad que ha habido gente que ha sufrido mucho por que le han metido embragues hidráulicos de mala calidad a algunas motos. Eso ha pasado mucho y desgraciadamente sigue y seguirá pasando. Pues bueno, porque el motociclismo es así. Pero en este rango de precio, una moto muy redonda, tío. Muy redonda, muy redonda. El sillín está bien, se le puede poner uno más bajo. Sí, No sé si hay una opción de un sillín rally. Sí, lo hay. Creo que sería ideal porque este se queda muy alto y cuando vas a desplazar el culo, pues te choca un poquito aquí. Pero bueno, por lo general está muy bien. La moto sorprendente y sobre todo lo que más me gusta, que en este rango de precios, el que quiere moto, tiene moto. El que quiere campo, tiene campo. Solamente hay que disfrutar y no poner límites ni a precio, ni a forma física, ni a actitud, ni a experiencia. Solamente se trata de empezar, comprar tu moto y disfrutar. y ya está. Y rodar. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Espero que os guste mucho. Ya habéis visto, si quieres una moto para el asfalto, oye, una moto de la asfáltica como la Kawa te permite ir con mucho más brío, con mucha más comodidad, mucha más suavidad, menos vibraciones, pero si quieres un uso mixto y buscas una moto económica y con sobre buenos todo, componentes. efectivamente, Sí. buenos componentes, sin aparentes puntos débiles y fiable, pues, de verdad. Esta es tu moto. Esta me habría gustado a mí, esta moto me habría gustado comprarla a mí cuando hace unos pocos años, tío. Es que el mercado es verdad que hay motos muy caras de muchas prestaciones, pero siempre se quedaba un margen en medio que ahora poco a poco se está llenando con motos como la Mapor y es estupendo porque así somos muchos más los que podemos disfrutar de las motos. Juan, ¿algo más que Nada. añadir? Pues nada, que me lo pasa muy bien con la moto. A ver si probamos otra. Venga, a ver si es verdad. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo Hasta luego. episodio. ¿Quieres saber si la Kawa o la Macboard son para ti? Pues no lo dudes, ves a probarlas. Las tienes disponibles en Motorrider Málaga.